Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Hoy estamos bien aromatizados. Marta trajo los jazmines de la casa, así que me encantan los jazmines. Muy rico. Se come también. Sí. Gracias, Pepe. Muy bien, empezaba un tema para hoy. En realidad tenía en mi mente un tema y después que escuché a José María la semana pasada, digo, bueno, aquí hay que cambiar la poca la cosa. Ya me arrancó con los dones, digo, bueno, está. Y estaba bien explicado, fue un mensaje precioso. El fin de semana pasado, bien fortalecedor. Así que venía por ahí el tema de los dones y el servicio. Así que cambiamos, pero siempre Dios pone en el corazón, ¿no? Otra palabra para compartir y ser de bendición, de fortalecimiento. Así que le puse un título de mensaje para hoy, llamados para ser de bendición, ¿no? Llamados para ser de bendición. Para eso nos ha llamado Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Recibimos a Cristo en el corazón como Salvador y como Señor, con ese sentir de parte de Dios, y Dios nos pone esta familia, como cantábamos recién, la familia cristiana, para ser de bendición para otros, ¿no? No tendría sentido mucho si nos reuniéramos acá y como que nuestra vida no fuera así, no tuviera propósito alguno, no sirviéramos a nadie, pero qué lindo poder ser de bendición, ¿no? En lo poco, en lo mucho, ser de bendición para otros. Y en eso vamos a pensar en esta tarde, hermanos, y vamos a leer los primeros versículos que están en Efesios, capítulo 2, versículo de 3 al 5. Efesios 2, capítulo 2, versículo de 3 al 5. Y nos cuenta un poco cómo éramos antes de conocer a Cristo, esos versículos de la Biblia, porque ahí arrancamos con esta introducción y dice 2, 3 de Efesios, dice así la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. En estos primeros versículos Pablo dice que en otro tiempo vivíamos, antes de conocer a Cristo, ¿no? Vivimos para satisfacer nuestros deseos carnales, como acabamos de leer la palabra. Vivimos en el pecado, haciendo todo el tiempo los deseos del diablo, ¿no? Y pensaba para mí cuántas personas viven hoy día, ¿no? Haciendo los deseos pecaminosos, satisfaciendo su propia carnalidad, viviendo una vida sin propósito alguno, ¿no? Y si no buscan a Cristo a tiempo, su final será tremendo, ¿no? Su final será tremendo. Pero como acabamos de leer en los versículos de Efesios, un día llegó ese día maravilloso cuando decidimos entregar nuestro corazón, nuestra vida a Cristo, el Señor, para enterrar nuestra antigua y pasada vida de deseos carnales y del pecado y comenzar a vivir esta nueva vida en Cristo, el Señor. Dice ahí Efesios 4, 2. Efesios 2:4 que leímos recién, dice que fuimos alcanzados, cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo en el corazón, por el amor y por la misericordia de Dios para salvación, ¿no? Antes vivimos en el pecado, haciendo los deseos de la carne, pensando en nosotros mismos, ¿no? Viviendo para nosotros, una vida sin sentido y sin propósito.
Pero un día fuimos al Señor y fuimos alcanzados, como hemos leído en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, por la misericordia y por el amor de Dios que nos salvó y nos sacó de esa antigua vida que no tenía propósito alguno. Ahora sí tenemos propósito en el Señor. Efesios 5:8 dice ahí la palabra de Dios. Efesios 5:8. Una hoja para adelante ahí. Hablando de nosotros mismos, Pablo dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz. Andad como hijos de luz. Seguimos hasta el versículo 11. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Anotaba por acá lo que decía Pablo, le recuerda a los creyentes que ahora son luz, somos luz los que somos del Señor Jesucristo, ¿no? Dios aceptamos a Cristo, dejamos la antigua vida y posicionalmente somos luz. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que ya no debemos andar en la antigua y oscura vida de pecado, sino siendo dignos del llamado de Dios, dignos del llamado de Dios. Como hemos leído recién en el versículo 10, comprobando si lo que estoy haciendo, ¿no?, es lo que le agrada a Dios, como cristiano que soy ahora, ¿no? Miremos como dice acá en el versículo 15, cómo estamos caminando la vida cristiana, cómo estoy caminando la vida cristiana, ya que he sido llamado de las tinieblas, sacado de ahí, de los deseos carnales, para vivir una nueva vida en el Señor Jesucristo. En esta introducción, esta pequeña introducción, hemos visto el gran contraste, ¿no?, que hay de una vida sin Cristo, que vive para sí mismo, siguiendo los deseos carnales y pecaminosos, a este llamado que nos hace Dios a cada creyente a vivir una vida con propósito ahora, ¿no? Con propósito. Y en este gran propósito en el cual hemos sido incluidos por la misericordia de Dios, fuimos llamados, ¿no?, para ser de bendición para otros. Increíblemente, ¿no? Para ser de bendición para otros. Dice ahí Lucas 6:43, podemos buscar esos versículos. Lucas capítulo 6, versículo 43. Hablando del Señor Jesucristo, dice ahí el Señor, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca, ¿no? Dice el Señor que no se puede sacar frutos buenos de un árbol malo, ¿no? Ni de un árbol malo sacar frutos buenos. Y hace el ejemplo ahí, ¿no? ¿Cómo da el ejemplo? No se puede sacar higos de los espinos, ni se cultivan, ni se vendimian uvas de la zarza. Claramente está, ¿no? Hablando del fruto
de lo que somos ahora. En realidad no está haciendo referencia al árbol, sino a nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que somos ahora? ¿No? Como dice el versículo 44 que acabamos de leer, ¿qué fruto, digamos, diríamos como pregunta, qué fruto estoy dando? ¿Bueno o malo? Digo ser del Señor, he aceptado a Cristo en mi corazón, ya no vivo en la antigua vida, ya dejé los deseos carnales para atrás como leíamos en Efesios, ¿no? Soy de Cristo ahora. Y acá el Señor Jesucristo nos salva del árbol bueno que no puede dar frutos malos y del árbol malo que no puede dar frutos buenos. No está haciendo referencia al árbol, sino a cada persona que ha nacido o no de nuevo, ¿no? Y si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido nuevamente, si tenemos a Cristo en el corazón, no deberíamos dar frutos malos, ¿no? Sino dar frutos buenos, dar frutos buenos. Dice lo que habían anotado por acá, si Dios nos llama para que seamos personas de bendición para este mundo caído. Pero no lo seremos si seguimos viviendo en el pecado, ¿no? Si decimos ser el Señor y realmente nos domina los deseos carnales, nos domina la antigua vida, no hemos enterrado el pecado. Y pensando en esto de ser de bendición, no lo busquen allí en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Entre otras palabras, te bendeciré y serás ¿qué? De bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Como dice acá, la bendición que te doy, en otras palabras, parafraseando un poco lo que Dios le dijo a Abraham, la bendición que te doy no es para que te la guardes, sino para que la compartas, ¿no? Somos de Cristo, tenemos una nueva vida y ahora debemos ser de bendición para otros. Ser de bendición para otros. Y esto fue Abraham, una persona de bendición, ¿no? Con errores y con caídas como todos tenemos, fue una persona de mucha, pero de mucha bendición, ¿no? Dice 1 Pedro, no lo busquen en 4:10, que somos administradores de todo lo que Dios nos da. Administradores de todo lo que Dios nos da. De todo lo que Dios nos da. Pensaba para mí, ¿no? Hice una elección en primer lugar, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos da? ¿No? Que con todo lo que Dios nos da en su gran misericordia. Y nos da muchísimo más de lo que merecemos, ¿no es cierto? Pensaba la salud, el dinero, el tiempo, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Y también pensaba cuando armaba el mensaje, y siempre me gozo en esto, en el Señor, qué bueno, ¿no? Es ver a hermanos y hermanas de esta iglesia, podemos pensar en otras, ¿no? Pero quiero pensar en la mía digo yo porque soy parte de la iglesia, no que sea mi iglesia, es parte de la mía. Soy parte de la iglesia. Qué bueno es ver a hermanas y hermanos, ¿no? Siendo usados por Dios, siendo de bendición, usando su tiempo, usando su dinero, ¿no? Usando su vehículo, usando su hogar para bendecir a otros. Y esto pasa acá en la iglesia, ¿no? Esto pasa acá en la iglesia. Y esto es muy bueno. Y a mí me da gozo eso, ¿no? Que hay personas que son usadas por Dios para bendecir a otros. Como leíamos recién y mencionaba allí de Abraham, ¿no? Te bendeciré para que bendigas a otros. No es para quedarme para mí la bendición. Tengo una casa, tengo un vehículo ahora, tengo esto, tengo lo... Bueno, es para usarlo para la gloria de Dios. Y recordar siempre que somos administradores de las cosas que Dios nos da. No somos dueños de nada. Mañana me puedo quedar sin nada. Eso lo tengo ya bien claro. Mañana me puedo quedar totalmente sin nada. Sin salud, sin trabajo, sin dinero, sin nada, ¿no? Hay gente que se la cree que lleva el mundo por delante, que todo lo tiene y lo tiene acá en la mano y lo tiene todo controlado. Mentira, no tenemos controlado nada. Nada tenemos controlado. Hay que tenerlo claro, que nada tenemos controlado. Creemos que tenemos las cosas controladas. Tengo una vida por delante, tengo una salud por delante, tengo dinero por delante, tengo un trabajo por delante. Mañana no podemos quedar sin nada. Y el creyente, todos los que somos acá, que somos sabios, creo yo en la cosa del Señor, estamos conscientes de eso. Pero el mundo no, ¿no? Cree que tiene el mundo por delante, la vida por delante, el dinero por delante. Y por eso viven para sí mismos y dicen, bueno, tengo que reventar todo ahora, vivir ahora, disfrutar ahora, ¿no?
pero el creyente aprende de que es administrador de las cosas que Dios les da, ¿no? Y aparte de disfrutar de lo que Dios les da, hace que otros disfruten de las cosas que Dios les da, ¿no? ¿Cuántos hermanos andan correteando el fin de semana con su vehículo para traer gente para la iglesia, van y vienen, qué sé yo? Muchos no ven, pero el Señor ve todo eso, ¿no? Y hermanos que hacen grandes cosas y pequeñas cosas que otros no ven, ¿no? Qué bueno es tener hermanos así que se disponen a no quedársela, sino a tratar de bendecir con sus cosas, porque saben que todo proviene de Dios, ¿no? Todo proviene de Dios. Y aún en los pequeños detalles, hermanos, Dios ve lo que estás haciendo para Él. Dios ve, ¿no? Quizás, y voy a decir esto, una tontería capaz que para algunos, nadie ve acá en la iglesia que limpia las copitas esas, ¿no? Yo sí sé que limpia las copitas esas, ¿no? Antes las copitas que pasaban de una semana para otra ahí, pero ahora un grupito de hermanos jóvenes van y las lavan cuando termine la reunión, ¿no? Las copitas las hacen al Señor. Y es una obra para el Señor. Es algo importante, ¿no? Y así podemos mencionar un montón de cositas que no se ven, pero que son importantes, que hacen en la obra del Señor y que somos de bendición para otros. Todo lo que hacemos, por pequeño que sea, es de bendición para otros, ¿no? Es de bendición para otros. Pensaba yo que no seamos como Jonás, ¿no? ¿Qué hizo Jonás? Dios lo mandó para un lado para ser de bendición. Dice, anda para allá y ser de bendición en esa ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Fue para el otro lado. Fue para el otro lado. Y muchas veces somos así como creyentes, ¿no? Dios nos manda, dice, anda para acá y sé de bendición acá. Y yo, dice, vamos, no, voy para el otro lado mejor. Mejor que se encargue fulano, ¿no? Jonás fue así. Y por no obedecer a Dios recibió la consecuencia de su desobediencia. Dice Santiago 4:17, yo voy rapidito porque si no los tiempos todos conocen este versículo, lo leo acá rapidito. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues lo mencionaba ayer, Rafael. El que sabe hacer, el viernes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos sabemos qué cosas buenas podemos hacer, ¿no? Para el Señor y para ser de bendición en este mundo caído. No solo bendición acá en la iglesia, sino fuera de la iglesia también, ¿no? Qué bueno ver a mucha gente que se mueve. El viernes cuando nos reunimos pensábamos en esto, mucha gente que ha dado una mano a uno, a otro. Yo he sido parte de esa mano, ¿no? De cuántas veces me fui ayudado por hermanos de esta iglesia, ¿no? He sido bendecido por hermanos de esta iglesia, ¿no? Y eso es bueno, ver corazones que se han dispuesto a dar, a despojarse, digamos, y decir, bueno, Dios me puso con un propósito y dentro de tantas cosas que puedo hacer es bendecir a otros, ¿no? Y sin duda que tenemos en nuestra mano, por decir de alguna manera, la mayor y gran bendición de todas, que es la salvación de nuestras almas, para compartirla, ¿no? Lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, ahora podemos todos compartir esta maravillosa bendición de la salvación, para que otros vengan a este camino y conozcan a Cristo como Salvador y como Señor, como hizo Julio esta semana, y todos nos alegramos con él cuando dijo que había recibido a Cristo en su corazón. Qué bueno saber de que la iglesia estaba orando por él, varios se acercaron a él para que fuera parte de esta familia, ahora lo es. Y así tenemos que seguir haciendo, hermanos, ¿no? En esta tarea que Dios nos ha dado. Yo pensé en personajes de bendición en la Biblia, y aparecen muchísimos, ¿no? Muchísimos. En la Biblia, muchos personajes de bendición. Es como fácil de encontrar, ¿no? Si pensamos en Abraham, es como fácil de encontrar. Ya sabemos que Abraham fue una persona de bendición, José, David, yo qué sé, Pablo, Pedro, Juan, tantos fueron de mucha bendición. Personas destacables de la Biblia, es fácil de encontrar y ya sabemos que fueron personas de mucha bendición. Pero pensaba en un personaje no destacado de la Biblia, que fue de mucha bendición, no destacado, ¿no? Porque a veces pensamos también como cristianos de que los demás de bendición son los que ocupan esta plataforma acá, ¿no? Ese es tu pensamiento, capaz, ¿no? Hay hermanos que son de mucha bendición y nunca pisaron esta plataforma o este púlpito, ¿no? Y son de mucha bendición. ¿Y qué sería de la iglesia si no estuvieran estos hermanos y hermanas, ¿no? El púlpito es un lugar más,
es una misión más que tenemos como iglesia para compartir la palabra. Pero hay tantas cosas, otras cosas que se pueden ocupar y hacer, ¿no? Para bendecir a otros. Y hay hermanos que lo hacen quietito, ¿no? Y nos enteramos que lo hacen y lo hacen. Y son de mucha bendición. Y este hermano que yo pensaba, y leemos un versículo, por el tiempo yo tengo la ermita marcada acá para que me suene, porque después Micaela nos va a cantar una preciosa canción también, acorde al mensaje, y pensaba en este hermano, José. Vamos a leerlo, un versículo nomás, que está en Hechos 4:36. Hechos 4:36. Y antes de leer el versículo, digo, voy a decir un par de palabras para entrar en el contexto. Hechos 4:36. Recuerden que acá, cuando leemos estos primeros versículos de Hechos, era el resurgir de la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia estaba surgiendo, mejor dicho, estaba surgiendo la iglesia cristiana. Hechos 4:36. La iglesia estaba surgiendo, la iglesia cristiana evangélica, o la iglesia cristiana, mejor dicho, porque la evangélica no existía en aquel entonces, iglesia cristiana, y muchos se convertían a Cristo, y había muchas necesidades, ¿no? Muchas necesidades en aquel entonces, y la iglesia estaba creciendo, 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 era el boom, ¿no? De que muchos aceptaban a Cristo. Y ante esta mucha necesidad, yo pensé en este personaje que aparece acá en Hechos 4:36, que es José, los cuales los discípulos pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿no? Vamos a leer ese versículo nada más y después aparece más veces en la Biblia, pero por alguna cuestión de tiempo leemos este versículo y digo un par de cosas más. Dice ahí Hechos 4:36, que ya lo leyeron ya, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Como dije, la iglesia estaba creciendo, muchos se convertían, había mucha necesidad, ¿no? Y este hombre vio la necesidad, como otros hermanos, vio la necesidad que había en la iglesia de los primeros convertidos, ¿y qué hizo? Dice que tenía una heredad, le sobraba, ¿no? Tenía ese dinero, dice que vendió la heredad y ¿qué hizo? Dice, lo puso a los pies de los apóstoles y los apóstoles le pusieron por sobrenombre, ya no sos José, dice, ahora sos Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y valga que fue de gran consolación para el pueblo de Israel y para la iglesia de Israel, este hombre de Dios. Este hombre de Dios que no escribió un libro, que no aparece pocas veces en la Biblia, pero que fue de mucha bendición, ¿no? De mucha bendición. Este hombre que cuando uno entra a leer sobre la vida de él, ¿no? Fue el que llevó al perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, después transformado en el apóstol Pablo, a los apóstoles. Se dice, miren, acá traigo a este gran hijo de Dios. ¿Cómo? Si Pablo era el perseguidor de la iglesia, que todos temían y tenían miedo, ¿no? Dice, no. Dice, y de Bernabé fue el encargado de presentarles a Pablo, a los apóstoles, y decirle, yo testifico que él lo vi predicando a Cristo y que realmente su vida cambió, y fue así. Y Pablo se transformó en una persona de muchísima bendición. También Bernabé fue parte importante en aquella iglesia en Antioquía, ¿no? Esta iglesia que después hizo un boom espiritual de la mano de Pablo y de Bernabé, y de tantas cosas más que hizo este hombre que aparece pocas veces en la Biblia, pero las pocas veces que aparece en la Biblia tuvo mucho impacto. La iglesia vio en él una persona de fe, de confianza y de bendición y lo envió, la iglesia de Jerusalén, a predicar el Evangelio, ¿no? Y como decía al principio, a veces vemos las personas más preponderantes en la Biblia y decimos, ¿no? Como en la iglesia, ¿no? Sin embargo, hay personas que ni aparecen, ni se nombran, hablan poco, dicen poco, pero hacen mucho, ¿no? ¿Es así o no? De mucha bendición. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. No importa si ocupo acá, no ocupo acá, lo importante es ser de bendición, en lo poco o en lo mucho, ¿no? Es ser de bendición para otros. Para eso nos ha llamado el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, para ser personas de bendición,
Como dije, qué bueno es ver a hermanos y hermanas que ponen su hogar, ponen su vehículo, ponen su casa, que van, que vienen, ¿no? Que se mueven de una manera o de otra, que con lo poco que tienen hacen una tortita para traer para los niños el fin de semana. Y así podemos nombrar un montón de cosas que los hermanos hacen, van y vienen. Y esto es bueno, pero que también sea un mensaje, hermanos, para los que por diferentes motivos nos encontramos apocados, quizás enfriados, quizás no le vi, pienso, ¿qué voy a hacer yo acá? Sí, tenemos mucho para hacer, no solo acá, en estas cuatro paredes, sino fuera de acá, ¿no? Fuimos llamados para ser de bendición para otros, para que otros conozcan a Cristo, ¿no? En este mundo perdido. Dice Romanos 12, 9, Romanos 12, 9. Sí. Romanos 12, 9, dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento, está hablando a la iglesia, a nosotros. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Cuántas veces somos contaminados por lo malo, no? Pero que dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos o ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice el apóstol Pablo a los creyentes. Gozaos con los que se gozan, llorados con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, si lo vence con el bien, el mal. ¿Se entiende? Hablamos de toda la mugre de la carne que leímos en Efesios, de cómo vive el hombre carnal sin Cristo. Piensa para sí, se goza para sí, le importa poco los demás, ¿no? Vive una vida ajena a la vida de Dios, pero el creyente ha sido salvo para vivir una vida totalmente diferente, opuesta a la vida del mundo. No somos mejores, claro está, pero tenemos el privilegio ahora que tenemos a Cristo en el corazón y tenemos que mostrar esa diferencia con el mundo, ¿no? Como hemos leído en estos versículos eh, que hemos leído acá en la palabra de Dios, estos versículos tan importantes de que no seamos vencidos por lo malo, sino por lo bueno. ¿Cuántas veces el mal nos quiere vencer, no? Y queremos tirar la toalla. El Señor dice, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, ¿no? Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y así sigue este precioso capítulo enseñándonos de cómo debemos transitar la vida cristiana. Cada uno de nosotros. Es como lo opuesto a lo que vive el mundo, ¿no? Vivimos en un mundo egoísta, orgulloso, que piensa para sí mismo, pero el cristiano no debe ser así. Y si está en mí el orgullo, me está dominando la carnalidad, estoy siendo vencido por lo malo, ¿no? Tengo que ir a la cruz sin duda alguna, al Señor Jesucristo, para buscar en Él ayuda, ¿no? Para poder ser de bendición. Qué bueno que pueden ver en nosotros, hermanos, en mí y en cada uno, este es de bendición, ¿no? Este hermano, esta hermana es de bendición, ¿no? En lo poco, en lo mucho, es de bendición, ¿no? Está siempre dispuesto a dar una mano.
muestra con su vida de que realmente abandonó la antigua vida y tiene una vida nueva ahora. Qué bueno que puedan ver en nosotros eso, ¿no? En cada uno de nosotros. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice ahí la palabra de Dios. No, anoté mal acá. No, este es 9. A ver si es 2:9. Bueno, leemos el versículo que sigue, que está en Filipenses también, porque el otro lo anoté mal. Filipenses 2:3 dice así, dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los del otro. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es el ejemplo perfecto, ¿no? De entrega, de humildad, de amor, de bendición. Y nosotros tenemos que mirar a Cristo como el ejemplo perfecto para ser así, ¿no? Nada de lo que hagamos sea por contienda o por vanagloria o para figurar o para, ¿no? Para mostrar que soy mejor que el otro, sino, como dice acá, no hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Dice, estimando al otro, ¿no? Cada uno a los demás como superior al mismo. No soy mejor que el otro, ni más que el otro, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, ¿no? Esta es la mente que quiere el Señor que tengamos. Acá el apóstol Pablo dice, eh, y nos da el ejemplo de Cristo, haya pues en vosotros este sentir como lo hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Así que, hermanos, esta es la idea, ser personas de bendición. En lo poco, en lo mucho, realmente pueden ver en nosotros que realmente tenemos una vida diferente, que Cristo ha transformado nuestra vida. Y como decía, qué bueno ver a hermanos y hermanas que eh, se esfuerzan para ser de bendición para otros, ¿no? A nadie le sobra nada, a todo el mundo le cuesta, pero qué bueno es ver a hermanos y hermanas que se mueven para que las cosas salgan, ¿no? No solo aquí, sino fuera de aquí, ¿no? Y como pensábamos el viernes, hay hermanos los cuales estoy al tanto, que se han movido para ayudar a otros y nadie se enteró, ¿no? Yo por casualidad me enteré de alguna cosa, ¿no? De que allí fueron y dicen, bueno, están pasando necesidad, bueno, aquí estoy para darte una mano. Qué bueno es ver eso, hermanos. Qué bendición, ¿no? Tener hermanos y hermanas así con ese sentir, con ese corazón de servicio, ¿no? Y ser de bendición. Dice, para ir terminando, porque ya me sonó la alarma, algo que no entró por acá, que he sacado, dice que podamos ser usados para el Señor, para su gloria, ¿no? En grandes cosas y en pequeñas cosas. Dice el Señor Jesucristo en Marcos 9:41, no lo busquen, un vaso de agua dado en mi nombre tiene su recompensa, ¿no? No pensemos en grandes cosas. Si podemos hacer grandes cosas, buenísimo. Pero aún en pequeñas cosas que hacemos de corazón, sin la contienda, sin el orgullo, sin querer figurar o pisotear al otro, ¿no? Sí, un vaso de agua dado para el Señor en mi nombre tiene su recompensa. Así que pensemos, ¿no? ¿Y cuántas veces nadie se entera de que alguien hizo una pequeña cosa, pero el Señor se enteró? El Señor se enteró de lo que hiciste. El Señor se enteró de cuánto oraste por una situación, por la iglesia, por el hermano. Es que la iglesia no estaría sostenida y las actividades de esta iglesia no hubieran hermanos de oración acá en la iglesia, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Y ahí podemos seguir enumerando cosas. De que a veces debemos valorar más
a los hermanos, a la iglesia, a la gente que trabaja, que de corazón se mueve, y motivarme, hermanos, motivarme a hacer cosas para el Señor. Capaz no tengo mucho, eh, pero el Señor, si yo me pongo en el corazón y anotaba un versículo, está, el versículo que me acordé y que lo anoté mal, es que aquel versículo que dice, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. El Señor pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y el Señor va a poner en mí el querer como el hacer. Es cuestión de yo disponerme. Ahora cuando estoy cegado por el mundo, nunca voy a ver nada positivo. Voy a la iglesia y todo negativo, todo negativo. Todos son negativos, todo acá negativo, ¿no? Claro, si estoy cegado por el mundo, estoy contaminado por la carne, evidentemente el mundo me va a dominar y no voy a ver nada positivo en el ámbito cristiano. Ahora cuando me doblego delante del Señor, hay que ser sincero delante del Señor. Y esto a la luz de la Biblia. Ponete a la luz de la Biblia y decir, ¿estoy siendo un árbol que da buen fruto o un árbol que da mal fruto? ¿Estoy siendo de bendición? Es cuestión para cada uno analizarse delante del Señor, ¿no? Personalmente, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Analizarse delante del Señor. ¿Estoy siendo de bendición? Que podamos ser todos de bendición, hermanos. Que yo, el que habla hoy, no se deje de dominar por el mundo, el diablo, la carne, ¿no? Que muchas veces nos ciega y nos saca del propósito, este precioso propósito. Pero cuando uno está con el corazón dispuesto, se entrega al Señor, va a la cruz y Señor, sacame todo esto que me está ensuciando, que no me permite disfrutar de la vida cristiana, no me permite servirte. Estoy siempre en la mía, en la mía, en la mía. Salí de la tuya, vamos arriba. Así que estás siempre en la suya, ¿no? Y estás cegado ahí y siempre es todo negativo. Ahora, cuando uno va a los pies de la cruz, dice, Señor, disipa todo esto de mí. Quiero servirte. No sé cómo, pero algo quiero hacer. Una hermana me dijo, algo quiero hacer. No tengo mucho por algo y lo hizo. No voy a decir qué porque queda como bien evidente. Y nadie se enteró. Quizás nadie sabe y lo está haciendo, ¿no? Y lo está haciendo. Con humildad, con pocos recursos, lo está haciendo. Lo está haciendo, ¿no? Y ahí nadie se enteró, pero el Señor se enteró. Y como leí recién, un vaso de agua dado en mi nombre, nadie se va a enterar, recibe su recompensa. El Señor nos va a recompensar. Y no corremos detrás del servicio por la recompensa, sino porque amamos al Señor. El Señor hace mucho por nosotros, nos da mucho más de lo que merecemos. Y bueno, si nos da tanto, hermanos, tantas cosas nos da, lo que nos da, que podamos compartirlo, ¿no? Sabiamente, porque somos administradores, compartirlo para bendecir a otros en este camino tan precioso que es el camino del Señor. No quiero extenderme más porque ya me sonó la alarma y me gusta terminar en hora. Ahora Mica va a compartir una preciosa canción que va acorde con el mensaje. Mica.